cómo entender las reuniones que sostuvieron hoy y a lo largo de toda esta semana los senadores de Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego, en medio de lo que ha sido una tensa relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, pero también un llamado siempre a la calma y a mantener esta relación teniendo en cuenta lo que representa en especial para la materia económica de nuestro país y también para la política. Justamente vamos a conocer detalles de cuál fue esa reunión de hoy que se tuvo tanto en Casa Nariño con el presidente Gustavo Petro, pero también con los principales representantes de la economía en nuestro país. Juan Esteban Castañeda. Central de la ANDI en Bogotá, el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, y el demócrata por Arizona, Rubén Gallego, abordaron varios temas importantes en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Hablaron de seguridad, de política contra las drogas, de las tensiones con el presidente Gustavo Petro y de los acercamientos que ha tenido el país con China. Uno de los puntos en los que fue más enfático el republicano Bernie Moreno es en que Estados Unidos actuará ante la situación de orden público del país. The clear message from President Trump, which I fully 100% support, is we're going to put an end to drug trafficking. We're going to put an end to the fact that 100,000 Americans die every year of drug overdoses. Este pronunciamiento se da luego de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, en la que da vía libre a sus fuerzas militares de intervenir Latinoamérica para combatir los grupos armados narcotraficantes. Pero miren, otro de los puntos en los que se destacaron durante esta conversación fue el acercamiento entre China y Colombia. El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, aseguró que se encuentra preocupado por esta iniciativa, pues las relaciones con Medio Oriente podrían generar problemas directos en Estados Unidos. And I think that's something that'd be significantly problematic, especially because when things get really hard and we're asked to help out, that's one of those things that you'll probably remember. El congresista demócrata afirmó que hay países que se han adentrado en la iniciativa y se han terminado arrepintiendo, por lo que reiteró el llamado al gobierno nacional para que no avance en un proyecto denominado como la Ruta de la Seda, que recordemos podría acercar a China con nuestro país. Como punto final, los senadores se refirieron a la reunión con el presidente Gustavo Petro y afirmaron que resultó en buenos términos pese a no estar de acuerdo en todos los puntos abordados. Sobre esto también habló el ministro del Interior, Armando Benedetti, unas horas antes. Acuérdense que ellos son legislativos, el ejecutivo es el que va a certificar o no certificar, pero ellos nos ayudarán a que ese tema salga bien y yo creo que la certificación va por buen camino. Esta visita de los senadores norteamericanos se da, recordemos, también en un marco de tensión entre Colombia y Estados Unidos por la diferencia de posiciones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Gracias, Juan Esteban. Y uno de los asistentes fue Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que siempre ha estado muy atento a hacer los llamados de atención necesarios para proteger este sector de la economía. Por eso los saludamos hasta ahora. Presidente, bienvenido a Blue Radio, a Rica Blue. Y bueno, comencemos hablando de cuál fue entonces el principal tema de conversación en esta reunión que ustedes estuvieron representando a estos sectores de la economía. ¿Qué le comentaron ustedes a los senadores norteamericanos que estuvieron hoy en nuestro país? Pues mire, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos 2 veces con ellos. Ayer en el marco del Congreso de la ANDI en Cartagena y hoy en la sede de la ANDI en el conversatorio que hicieron con el Atlantic Council, al cual estuvieron invitados varios medios de comunicación. Lo primero, destacar que es la primera vez en la historia que hay 2 senadores de origen colombiano. De los 100 senadores que tiene el Congreso de los Estados Unidos, 2 son de origen colombiano y que vinieron a Colombia con una actitud de mucho diálogo, de un gran interés a que a nuestro país le vaya bien, a que los sectores de la economía que generan empleo le vayan bien y por supuesto a que ojalá haya una mejora en las relaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, dejando muy claro, eso sí, que una cosa es el Congreso allá y otra cosa es el gobierno. Lo segundo, con un gran interés en que haya flujos de negocios de lado y lado. El senador Moreno, que también tiene y viene del mundo de los negocios, el senador Gallego por su parte estuvo en el cuerpo de los Marines de los Estados Unidos, pero ambos muy convencidos de la importancia geoestratégica que tiene Colombia para poder hacer cosas con los hombres de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese sentido también muchísima claridad, como ustedes lo pudieron escuchar el día de hoy de parte de ellos, de la importancia
de que Colombia sea efectiva en la lucha contra las drogas. Porque si no hay drogas, si no hay violencia, si no hay todo ese flagelo con el que cargamos los colombianos desde hace tantas décadas, pues evidentemente el ambiente de negocios puede llegar a mejorar. Así que indiscutiblemente esos aspectos fueron fundamentales y la preocupación también, como lo manifestaron el día de hoy, sobre el tema de la China y aquellas cosas que pueden irritar a la Casa Blanca. Y doctor Bedoya, ¿cuáles serían esos negocios desde el lado colombiano que serían más beneficiados o de pronto a los que estos dos senadores le pusieron más atención y que dijeron que de pronto podrían darle más impulso a estos negocios que vendrían o que saldrían, que nacerían desde Colombia? No, pues ellos dieron ejemplos de cosas que pueden llegar a ocurrir. Obviamente el tema de nuestro sector para las exportaciones que se realizan a Estados Unidos termina siendo fundamental, pero claro, todo lo que ya tiene Estados Unidos de inversión extranjera, como el sector mineroenergético, el sector mismo de alimentos, sin duda alguna resulta fundamental. Pero, por ejemplo, daban unos ejemplos en la tarde de hoy sobre el tema del uso de tecnología como los drones, inclusive para los temas de mover alimentos de un lugar a otro, bajo el entendido que Colombia tiene una precariedad en materia de oferta de vías terciarias. Por lo mismo, pues todo lo que viene con temas de seguridad, inteligencia artificial y un poco entender cuál es la dinámica económica en la que está Estados Unidos, cuáles son las prioridades que hay en materia de oportunidades de negocios y cómo hacer que los sectores que tradicionalmente se han beneficiado de esa relación en el marco del TLC y ahora en el marco de la administración del presidente Trump, como el turismo, como el sector agropecuario y demás, cómo esos sectores nuevos pueden atraer inversión, intercambio comercial, pero pues obviamente todo dependiendo de lo que ocurra con muchas de las variables que a nosotros nos complican la vida, en particular como es el tema del terrorismo, de las bandas criminales e indiscutiblemente el tema del narcotráfico. Claro que sí. Presidente, ¿qué tan preocupados están los senadores con los que ustedes tuvieron oportunidad de hablar ayer y hoy sobre la posición y las publicaciones y los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro? Se lo pregunto porque más temprano el ministro Benedetti decía que estos congresistas para él iban a ayudar a Colombia en mantener la certificación, pero ustedes que hablaron con ellos, digamos ya en otro contexto, fuera de Casa de Nariño, ¿les ven que sí están preocupados precisamente por esta posición que ha tomado el presidente Gustavo Petro en los últimos meses? Pues mire, yo creo que esa es una pregunta que la deberían responder los dos senadores. Yo le doy mi apreciación por las reuniones en las que estuve, y es que definitivamente por su origen colombiano y el cariño que le tiene a nuestro país, pues son los más interesados en que las cosas mejoren, pero son francos en manifestar, como lo hicieron en el Congreso de la ANDI, como lo hicieron obviamente en la reunión de la tarde del día de hoy, pues hay elementos que tensionan la relación con la Casa Blanca y ojalá sirvan de puente para que las cosas mejoren, porque no olvidemos una cosa. A pesar de que ellos dicen que el mejor negocio posible dentro de la nueva política arancelaria de los Estados Unidos es tener el nivel del 10%, que es el más bajito, para nosotros, como se los dijimos también a ellos, el 10 nos hace perder competitividad con México, que tiene el 0% de arancel para exportaciones de productos agropecuarios, y ahí es donde hay que trazar una hoja de ruta que ojalá en el marco de una mejora de las relaciones entre los dos gobiernos se produzca ese beneficio de volver a tener el 0% de arancel para que nuestros productores del campo no pierdan competitividad con México al llegar al mercado de los Estados Unidos. Sí, y le iba a preguntar justamente por eso de los aranceles, porque sabemos que incluso desde el mismo sector privado, el sector económico, son los que han venido haciendo las gestiones necesarias para tratar de bajar a la medida de lo posible que sea un 0% esos aranceles que se le aplicaron a Colombia. ¿Eso ha tenido, digamos, algún avance, esas conversaciones? ¿Qué le comentaron ustedes hoy a los senadores a propósito de esas mediaciones que se están tratando de hacer en materia de los aranceles? No, nosotros resaltamos la importancia de lo que es el bienestar de los productores del campo colombiano, porque no hay que perder de vista que si en el campo hay prosperidad, particularmente en las zonas donde hay cultivos ilícitos, los cultivos lícitos, como el café, como el cacao, pues pueden ser una alternativa para la sustitución. Y flaco favor le hace a la situación en esas zonas rurales que hoy tengamos un arancel diferente al que tiene México. Ellos planteaban, y ustedes lo escucharon la tarde de hoy, la oportunidad que puede tener Colombia toda vez que Brasil ahora tiene un arancel superior al 40% en el café y nuestro café tiene un arancel del 10%. Y eso lo que demuestra es no solamente el conocimiento, sino un verdadero interés de que a Colombia le vaya bien en este escenario, pero pues no hay que olvidar que las relaciones y las reglas de juego la definen entre los dos gobiernos, y esa tensión que hay entre el presidente Petro y el presidente Trump
pues todos queremos que se resuelvan y por lo menos mi percepción es que estos dos senadores de origen colombiano tienen todo el interés de que las cosas fluyan. Sí, ese pero siempre va a se ser. necesitan dos para bailar y Exactamente. obviamente cada uno tiene que poner de su lado. Y hay que estar muy pendiente exactamente de las actitudes de los dos mandatarios. De las cifras o digamos de estos meses que han pasado desde abril cuando comenzó a regir ese arancel del 10%, que si bien como usted lo decía, a Colombia le fue bien en medio de lo que le pasó a otros países latinoamericanos, ¿cuál ha sido la afectación para el sector que usted representa, para el agro, tener que enfrentarse a este arancel del 10%? ¿Se ha logrado, digamos, mitigar un poco el impacto o cuál es la cifra que ustedes tienen hasta el momento? Pues mire, es muy difícil llegar a esa cifra de afectación porque ya es individual para cada productor que está exportando al mercado de los Estados Unidos. Pero lo que nos cuentan, al menos desde el sector de la tilapia, del sector del limón Tahití, del sector del aguacate Hass, es que han sido nuestros productores los que han tenido que absorber ese 10%, es decir, reducir sus márgenes y perder competitividad frente a un país como México, que no tiene esa preocupación. Y por eso es que es tan necesario que el gobierno nacional y que la administración de los Estados Unidos, y así se lo dijimos a los dos senadores y por supuesto al señor McNamara, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, que si Colombia es el socio estratégico por naturaleza en el continente, hay que hacer el esfuerzo para que ese 10 vuelva al cero, que es el deber ser. Pero pues hay una realidad. Estados Unidos tomó una nueva decisión, hay una regla de juego a nivel mundial donde la mayoría de países o todos les ha tocado plegarse, y si usted lo mira en perspectiva, Colombia es de los pocos países que tiene un arancel del 10, y eso se explica solo por una razón, y es que Estados Unidos tiene un superávit comercial frente a nuestro país, es decir, que Estados Unidos le vende más a Colombia que lo que Colombia le vende a Estados Unidos, y como se lo dijimos ayer a los senadores, eso solo tiene una razón de ser, y es el sector agropecuario y particularmente nuestra producción de pollo, de huevo, de cerdo y de leche y la piscicultura, porque necesitan materias primas que son muy importantes para ellos, como el maíz, el frijol soya, la torta soya, y eso es lo que principalmente genera el superávit comercial de Estados Unidos con Colombia. Doctor Bedoya, cuando comenzó todo este tema de la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos a Colombia, se vio muy fuerte la posibilidad de comenzar una relación comercial más fuerte con China. Estamos hablando de la ruta de la seda y todo lo que contrae, con todo lo que tiene que ver con todo este nuevo tratado o esta nueva ruta económica. Ustedes desde la SAC pudieron hablar de esto con los senadores, ¿qué posición tienen con respecto a esto? ¿Ven de pronto factible que haya un espacio de pronto favorable para Colombia o prefieren seguir intentando que sea con los Estados Unidos? Pues ellos lo manifestaron en el foro que ustedes cubrieron en la tarde de hoy, y una gran preocupación por parte de la Casa Blanca frente a la cercanía con China. Y nosotros, cuando empezó el tema de la ruta de la seda, también se lo dijimos en la Cancillería, cuando estaba Laura Sarabia canciller, cuando estaba encargada del Ministerio de Comercio la doctora Cielo Rusinque, y a la ministra de Agricultura. China generaba un problema que puede enredar las relaciones comerciales con Estados Unidos, y la sustitución de exportaciones de Colombia a Estados Unidos, llevarlas a la China, no tiene mucho sentido o no tiene nada de sentido para muchos de los sectores que hoy llevan sus mercancías a los Estados Unidos, como es el caso de las flores, como es el caso del café, como es el caso del aguacate Hass, como es el caso del azúcar, la panela y otros productos más. Así que ese es un asunto que ya está sobre la mesa. Nosotros desde mucho antes que vinieran los senadores lo hemos dicho públicamente de esa gran preocupación por el impacto político que eso vaya a generar, y ellos lo ejemplificaban de una manera pues muy franca. Por décadas los Estados Unidos le ha extendido mucha ayuda a nuestro país en la lucha contra el terrorismo y con las drogas, y ahí de pronto Colombia va y empieza a arrodillarse ante la China. No lo dijeron así, eso sí. Lo digo yo. De tal manera que eso pues genera una tensión entre la Casa Blanca y obviamente la administración del presidente Petro, y en el medio quienes terminan perjudicados, pues los exportadores, que son los que generan empleo. Y también dieron ese mensaje, la importancia de que en Colombia se fortalezca el poder adquisitivo de la clase trabajadora, los trabajadores, ellos lo dicen en inglés de working class. Entonces, ¿eso qué implica? Que haya trabajo formal y que a los sectores que mueven la economía pues les vaya bien, para que se pueda generar más ingresos y de esta manera se haga aún más atractiva la inversión y el comercio con los Estados Unidos. Sin duda ese acercamiento a la ruta de la seda es uno de los más que más le preocupa a Estados Unidos, y porque lo dijo en la ANDI, lo dijeron también en esta reunión hoy, y la amenaza siempre ha sido de si ustedes se acercan a Colombia, pues nosotros nos acercamos a otros países que puedan reemplazar ese mercado.
Estas alertas que ustedes ya han emitido desde que se firmó el memorando de entendimiento, desde que se hizo la visita oficial a China, ¿han tenido eco en los funcionarios del gobierno? Sabemos que han cambiado de funcionarios, cambió la canciller, cambió la ministra de Comercio, pero ¿han tenido alguna respuesta por parte del gobierno, así sea, sentémonos, porque ellos insisten en ese plan de la ruta de la seda, sentémonos a revisar qué alternativas hay? ¿Ustedes han tenido esa, digamos, espacio de escucha, sobre todo por el sector del agro, que sería uno de los más afectados? Pues mire, nosotros hemos estado conversando con la ministra de Comercio en varias oportunidades y ella ha estado muy atenta a lo que es la importancia estratégica de los Estados Unidos y podría decir que la tiene claro, que definitivamente hay que mantener ese canal, y se le sugirió de igual manera al embajador de Colombia en Washington la importancia de empezar una negociación y sobre la mesa cuáles son los irritantes y cuáles son las preocupaciones que tenemos, no solamente desde el sector agropecuario, también desde otros sectores que tienen una relación muy estrecha con los Estados Unidos. Pero ya es el gobierno el que decide y la ministra tiene jefe, y ya habrá que ver si el presidente de la República, después de la visita del día de hoy, realmente entran en razón a la importancia estratégica que tiene Estados Unidos, más allá de las diferencias políticas, para la generación de empleo en nuestro país. Es que mire, en el café son más de 445.000 familias que dependen de las exportaciones del café, y la mayoría van para Estados Unidos. En el caso de las flores son más de 250.000 empleos entre directos e indirectos. Y si les digo la lista del sector agropecuario, hoy la mayoría de nuestros sectores, la mitad exporta y la otra mitad necesita materias primas que vienen de Estados Unidos para beneficiar a quienes, a los consumidores de pollo, huevo, leche y tilapia, que encuentran en sus mercados productos a precios muy competitivos, y eso garantiza también que se pueda mantener controlada la inflación, porque la inflación depende de los costos de producción, y en el caso de las proteínas de origen animal, la gran mayoría vienen sus insumos de los Estados Unidos. Sí, es un mercado que no se puede reemplazar tan fácil, y menos cuando el plan todavía no está tan claro. Finalmente le pregunto, doctor Bedoya, ¿ustedes quedan un poco más tranquilos con la reunión con los senadores norteamericanos? Si bien no son el Ejecutivo, sí son, digamos, dos voces muy importantes en Estados Unidos y más en el Congreso cuando se trata de aprobar o no recursos para Colombia. ¿Ustedes quedan un poco más tranquilos de cara a las preocupaciones que tienen con las relaciones bilaterales? Pues quedamos más tranquilos en el sentido de que 2 senadores de origen colombiano, 2 de los 100 senadores que tiene Estados Unidos, eso no es menor, vienen a Colombia, se reúnen no solamente con el gobierno, con alcaldes, con candidatos a la presidencia de la República, con gobernadores, entiendo que también, con el sector privado, a escuchar de primera mano las preocupaciones, y realmente se nota que quieren a Colombia, pero pues obviamente representan al Congreso de los Estados Unidos, representan a ciudadanos de los Estados Unidos, pero pueden ser un buen canal de comunicación para ayudar a que las cosas mejoren. Pero como le decía anteriormente, para bailar se necesitan 2, y aquí obviamente ojalá se vayan a la pista baile el presidente Petro y el presidente Trump para ver si la cosa mejora, porque hoy tenemos un 10% de arancel que no deberíamos tener, y hay que utilizar todos los mecanismos diplomáticos para que eso vuelva al 0, que es lo que necesita al menos el sector agropecuario en nuestro país. Pero que bailen la misma canción, ¿no? La misma canción, porque sí, señor. Que... Además, hoy vimos, le quería comentar que vimos muy feliz en la foto quedó muy bien el presidente Gustavo Petro estrechando la mano con los 2 senadores allí en Casa de Nariño. Esperemos que esa buena energía se siga manteniendo, como usted lo dice, doctor Bedoya, en toda la relación diplomática y más en materia económica. Ojalá que sea así, y ojalá que sea pronto, porque el tiempo pasa, y bueno, ya vamos a entrar nosotros en un proceso electoral que ojalá culmine con éxito en mayo o en junio del año entrante. Y aquí también hay que prepararnos para un elemento que es muy importante. La gran pregunta es, ¿va a ser certificada Colombia en la lucha contra las drogas o va a ser descertificada? Porque eso puede traer un impacto muy negativo para todos los colombianos. Sí, señor, será septiembre, creo que entre el 15 y el 17 de septiembre vamos a estar conociendo esa decisión por parte del gobierno de Estados Unidos. Doctor Bedoya, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos muy atentos entonces de cómo avanza todo este tema y en especial lo de los aranceles, que sigue siendo muy importante para el sector del agro. Muchas gracias. A ustedes, por el contrario, que tengan una buena noche. Gracias, doctor.